Ya estoy con el presidente del ECA. ¿Te puedes presentar, Mayo? Sí, soy Mayo, director de la ECA. Mi nombre es Mario Ávila Bedoya, pero todos me conocen por Mayo. Es mi segunda gestión como director de la ECA. La primera gestión fue del 2012 al 2015 y bueno, actualmente desde el 2021 nuevamente. Doy clases en la ECA desde el año 2010. ¿Quieres que me presente todo completo? Eso Ah, no ya. es broma. Ah, ya. ¿Era Mario? No No, lo todos me sabía. dicen Mayo, o sea, nadie me dice Mario, ¿no? No lo sabía. Bueno, em, ¿cuántos años tienes de experiencia? Bueno, lo que pasa es que mi relación con el cine y el audiovisual es larga, extensa, compleja interrumpida. ¿Por qué? Porque yo empiezo haciendo fotografía fija, empiezo muy tempranamente, a los 7 años, y toda la parte de sonido a los 10 años, ¿no? Eh, entonces me dedico a hacer poco a poco fotografía de manera muy autodidacta y ya en mi adolescencia, por una cosa muy casual y accidental, termina siendo un documental para la Fuerza Aérea del Perú. Yo soy peruano, radico aquí años, pero en aquel momento, bueno, hago un documental y todo lo que yo había aprendido a foto fija era complicado llevarlo a eso, ¿no? Entonces, en aquella época no había pues el YouTube o esas cosas ni la web como para investigar. Entonces conseguí unos manuales de radiotécnica y televisión ya de la Deutsche Welle, Alemania, y ahí empecé a ver un poco, ¿no? Eso me incitó, digamos, a meterme a Chaplin. Había una escuela de arte y cine en Lima, entonces me meto a Chaplin, ahí paso unos cursos, luego nos trasladamos por cuestiones de mi familia y viajes a muchos países y en cada país fui haciendo un poco, de todo un poco. Siempre estudiando un poco de música, un poco de sonido, un poco de cine, de fotografía. Me puse a trabajar con Betacam, terminé trabajando en muchos lugares. Entonces mi experiencia es un poco compleja y mi formación también, porque no es que yo vengo de una sola escuela. Mi escuela principalmente ha sido más eh, del norte, del norte general, porque tanto Europa como Estados Unidos. Esa ha sido mi formación, ¿no? Luego, como que abandono un tiempo esto y me dedico nuevamente a la música y luego abandono la música y me dedico a la arquitectura, trabajo como arquitecto como unos 4 o 5 años y dejo la arquitectura y retorno a la foto fija y termino ayudando en el video Ripiados de Octavio, donde está mi fotografía y otra vez vuelvo a entrar a este mundo y empiezo a mezclar lo que viene a ser la música y el sonido con el audiovisual. Entonces empiezo a trabajar por un lado la fotografía, termino haciendo varios videoclips, un mediometraje, eh, varios trabajos de ese tipo, algunos spots, ¿no? Y paralelamente empiezan a salirme trabajos. Yo soy mixer, ingeniero de mezcla en música. Y de pronto me empiezan a pedir cosas para audiovisual y termino haciendo varias postproducciones para muchos audiovisuales. Entonces actualmente me dedico a esas áreas, ¿no? O sea, hago fotografía, pero también hago todo lo que es postproducción de audio en el audiovisual. ¿Trabajaste de todo? No sabía que eras arquitecto. Pero, una cosa, tú vienes de Perú, o sea, te formaste en Perú al inicio. Sí. Em, ¿Por qué decidiste trabajar acá, o sea, actualmente, no en Perú? Básicamente es una cuestión también compleja. Mi vida ha sido siempre llena de cosas, ¿no? Yo termino colegio. Yo vengo de una familia que tiene mucho dinero porque tienen por un lado empresas y por otro lado es una parte política allá en Perú. La familia Bedoya del Partido Popular Cristiano, el PPC, y por otro lado las empresas que tienen mi familia, ¿no? Entonces yo no quería ser parte de eso porque mi visión siempre fue orientada hacia otro lado. Y termino colegio y bueno, me voy a tocar primero batería a Chile, me voy a tocar bajo a la Argentina, estamos hablando del año 84,
84, en enero me voy, y ya para el 85 estoy viviendo en la Argentina, y ahí retomo todo lo que viene a ser precisamente la fotografía. Empiezo a trabajar mucho con modelos y termino yéndome, justo al otro profe que le tengo que dar llave del otro lado, aunque se puede quedar aquí. Dame un Bueno, segundito. está bien. Voy a poner pausa. Sí, sí, sí. Ya está, reanudando. Bueno, me había quedado en la Argentina donde, perdón, empiezo a retomar un poco lo que viene a ser la fotografía y me piden que ayude con unos spots, me pongo a trabajar otra vez en eso. Y en la Argentina yo había postulado arquitectura y claro, Buenos Aires era complicado, entonces decido trasladarme a vivir a otra ciudad, me voy a Córdoba, viendo que era más tranquila como para estudiar. Ahí avanzo a medias un semestre y sale, en aquel momento es una explosión del rock argentino, y salen unos contratos para hacer 2 fechas en España y una en Italia, yo trabajando como bajista, y llegando allá, bueno, conozco una chica inglesa que mmm, empezamos a salir, y me dice que había una banda que necesitaban un guitarrista, y yo como también tocaba guitarra, entonces me quedo tocando guitarra en Europa. Ellos tenían un contrato para todo lo que era la Costa Azul. eh, y entonces me quedo tocando todo lo que viene a ser desde Ibiza hasta Mónaco. Y nada, termino quedándome en Europa, o sea, dejando todo esto. Y quería retomar el estudio de arquitectura. De ahí regreso al Perú. El año 88 postulo en enero. Ingreso a la Ricardo Palma, una universidad muy prestigiosa allá. Tenía ahorros, entonces podía vivir de mis ahorros. Entonces pasan 2 primeras semanas y empieza un festival de rock. Y cuando sube la primera banda, dice, acabamos de ver un pata, Mayo sube, toca batería, la siguiente guitarra, la siguiente bajo. Entonces yo no dije, aquí no puedo estudiar. Uno de mis primos que no había ingresado a la universidad, que es muy difícil, aunque sea privada ya, se vino a hacer un año de arquitectura acá, para luego hacer su traslado. Y ahí yo le pregunto, yo conocí a Bolivia de paso, había estado varias veces por aquí de paso, he estado en varias oportunidades. Entonces dije, ¿dónde no me conoce nadie? Entonces así terminé viniendo a Bolivia, ¿Terminaste ¿no? estudiando entonces así acá? Entonces vengo, aquí hablo y me aceptan como no había mayor restricción, entonces ingreso aquí a estudiar arquitectura. Cuando ya estaba 2 años me parecía que era demasiado tiempo estar en un lugar. Inicio mi traslado para irme a Ecuador, que tenía ahí unos trabajos casualmente de audiovisual y de foto fija, ¿no? Me estaba yendo a Ecuador para eso. Pero conocí a la que es mi esposa y bueno, la conocí, al mes salimos y a los 20 días decidimos vivir juntos y ya me quedé en Bolivia, ¿no? Por eso me quedé en Bolivia. O sea, ¿cuántos años llevas en Bolivia en sí? Desde el 88. Yo llego aquí a Bolivia en febrero del 88. Sí. Y desde tu perspectiva, ¿cómo, cómo ha ido evolucionando el cine en Bolivia? Eh, Mira, yo he visto siempre el cine boliviano un poco tal vez más crítico, ¿no? No con ese, eh, eh, a veces, paternalismo por un lado, o con ese amor que uno ve las cosas propias. Pero creo que es absolutamente necesario, pues, ver las cosas un poco más claramente, ¿no? Entonces, yo cuando llego a Bolivia y empiezo a ver un poco el cine boliviano, me parecía que todavía andaban, lo que yo veía de cine, todavía andaba muy tecnológicamente, técnicamente y narrativamente, lo veo un poco desfasado. Te Mm. pongo un ejemplo, ¿no? Cuando empiezas a ver las películas bolivianas ya de los años 80, ¿no? Y ves paralelamente el cine, y no lo voy a comparar con Argentina, que ya era una industria, o con México,
Sí. que son industrias grandes en aquel momento. Pues nada, estaba viniendo de ver películas, estamos hablando de los ochentas, ¿no? Como Avisa a los compañeros, peruanas, eh, películas así que trataban otras temáticas, ¿no? Otras temáticas. ¿Qué quiere decir con otras temáticas? O sea, yo no soy muy de un cine costumbrista, no es que esté en contra, pero yo no soy de un cine costumbrista, no soy de un cine paternalista, no soy de esa visión. Entonces, de hecho, a mí muchas veces me critican cuando yo digo que no me gusta el cine de San Ginés. O sea, y de hecho, Mm, tengo todo mi derecho, como cualquiera puede no gustarle las cosas que hace otro, ¿no? No es una clase de cine que a mí me guste, menos todavía la última etapa donde se ha vuelto asquerosamente así, asquerosamente político. definitivamente. Entonces, no soy prefiero el cine de Ruiz, por ejemplo, ¿no? O sea, si me dices de los directores de esa época, pues a mí Ruiz me gusta mucho porque es más, lo noto más honesto con lo que hace, sin tener que venderse a un sistema o a un... Porque un sistema puede ser esa ideología, ¿no? De querer mostrar y ver todo eso. No estoy de acuerdo ya con eso. Me gusta más, es más honesto, Ruiz. Me gusta mucho más. ¿Y el director más influyente? De Bolivia. Sí, No sé si hay el más influyente, o sea, definitivamente para la gente, para el imaginario y para la gente boliviana es San Ginés. El sí. mismo Marcos Loaiza te va a citar, ¿no? El otro día hablábamos y él hablaba eso que tenía, que se había inspirado, pero lo lindo es que el Marcos Loaiza, por ejemplo, le pone su propio toque. A mí me encanta el cine del Marcos, ¿no? Me gusta Juan Carlos Valdivia, me gusta mucho el cine Mm, de ellos. Me gusta el cine del Gori, por ejemplo, la sí. última película que ha hecho, me encanta porque es justo eso, yo hablando con la Claudia Genzel, la productora, le decía, me gusta que no están en ese molde de ese cine paternalista, ¿no? De ese cine, Mm, no sé, lastimero. Es una realidad cruda, dura, digamos, ¿no? sí. Después, por ejemplo, me ha gustado mucho El novio de la muerte, es una crítica muy dura. No sé si la has visto, tienes que verla, es del Alejandro, del Ale que se encarga del Fenavit, del Alejandro No, no la he Cortés. visto. Me gustó mucho. Trabajan ahí también como coproductor el Iván Molina, que es el fundador, director de la escuela. Me gusta mucho cómo le enfocan, pero lo que me da pena es que ellos no se dan cuenta, por lo menos cuando yo hablo con ellos, de que vivimos en lo mismo a la inversa, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Eh, Cuando viene un gobierno militar, cuando viene un gobierno autoritario e impone cosas, y luego tenemos este gobierno de tantos años de, de los masistas que hace lo mismo. O sea, no porque tu ideología sea de izquierda o de derecha puedes disculpar una u otra cosa, ¿no? Si ellos pudieran ver que lo que han hecho es como para ver para los dos lados así jodidamente, que no deberíamos hacerlo, ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada. O sea, creo que sería mejor, pero la película como tal es muy linda, ¿no? Es muy buena, me gusta. Me gusta, por ejemplo, el cine que ha hecho la Catalina Racini, no porque sea mi amiga, no por, de pronto es un poco más contemplativo lo que hace ella, pero me gusta ese enfoque que le da esa visión un poco más andina, pero no lastimera que tiene la Catalina. Me gusta eso, ¿no? Catalina te Mm, muestra mucho, hay una linda fotografía, te muestra esa realidad ciudad-campo, ese sueño, ¿no? Que puedes tener, que casi oníricamente te lo muestra. Me gusta mucho eso, me gusta mucho. A mí, si me preguntas qué películas bolivianas, digamos, son las que me han marcado, me gustan, pues Cuestión de Fe es una película que me encanta, sí, ¿no? Me muy buena. encanta Cuestión de Fe, es una película hermosa, me gusta Zona Sur, me gusta mucho la última del Gori, me ha gustado, o sea, verla, ¿no? Y El novio de la muerte, me han gustado esas películas, me gusta.
no me gusta. Fui a ver, y creo que ya lo he citado alguna vez, y yo sé que me odian cada que escuchan, me escuchan o leen alguna entrevista. Yo digo, fui a ver para recibir el canto de los pájaros, y cuando vuelvo a escuchar el mismo pedo de lastimero, o sea, yo creo que la gente que niega su origen aymara, quechua, guaraní está equivocada, pero está también equivocada la gente que niega su origen europeo, porque somos una mezcla. Y el momento que tengamos esa paz, pues estamos yendo para adelante, si no somos unos imbéciles. Si no te gusta nada el cine de San Ginés, ¿qué opinas de Guino? El Antonio Guino, me gusta el cine de Guino. Claro, ellos empiezan mucho. No es que no me guste el cine o sea, no soy un fan de San Ginés, ¿no? O sea, hay Ujú. películas de San Ginés de pronto que sí puedo decirte que son buenas, y que hay cosas, mm, no podría decir que todo su cine es malo. Estoy diciendo, a mí no me gusta, es muy distinto, ¿no? O sea, Mm. no es lo mismo. Es como cuando te dicen, si eres ateo, ¿cómo vas a negar, o cómo puedes negar la existencia de Dios, o cómo puedes demostrar? No tengo que demostrar nada, porque yo no estoy diciendo que exista, simplemente no lo hago. En este caso es igual. O sea, yo no me gusta el cine de San Ginés, no digo que sea malo, reconozco la influencia que tiene, les hago ver a mis alumnos películas de San Ginés, les recomiendo películas de San Ginés, porque una cosa es cuando eres docente, tú tienes que librarte de tus demonios, ¿no? Y eso sería vivir con mis demonios. Y yo no vivo con mis demonios, o sea, yo dejo que el que quiera vea, y más bien que decida su propio camino. Repito, el Maco Loaiza se ha inspirado, ha sido marcado por San Ginés, pero lo ha llevado a un nivel muy propio, que eso es lo que yo recomiendo a las nuevas generaciones. Vean todo, pero llévenlo a un nivel propio. Respecto a la Cinemateca, ¿cuántos años tiene? Wow, no sé cuántos años tiene la Cinemateca. Yo cuando Pero llego a estaba la acá cuando llega. Cinemateca, existía ya allá en la Indabur, en la Pichincha Indabur, ahí, y yo recuerdo, iba y me gustaba mucho que tenía el concepto de Cinemateca. A ver, ¿qué pasa? Para nosotros, de pronto hoy en día con el streaming, todo, tienes el acceso a muchas cosas, y con el YouTube también, ¿no? Y la piratería, pues, que ha inundado todo, ¿no? Que está bien, tiene su parte buena, pero cuando yo llego y recuerdo ir a la Cinemateca ahí en el Colegio San Calixto, este, muy antigua, muy chiquita, pero de gran contenido, llegabas a ver películas realmente como una cinemateca. No te olvides, yo he vivido en varios países, y por ejemplo una cosa que me gustaba en Latinoamérica, hablando, los cineclubs que había en Argentina, esos cineclubs que se daban, hasta por barrios, había cineclubs donde eran salas chiquititas, casi parecidas en tamaño a la Cinemateca de La Paz. Y lo lindo es que de pronto tú querías ver el último tango en París, o de pronto querías ver Juana de Arco, entonces ibas a esos cineclubs, porque te daban una, una cartelera alternativa. O sea, para mí la Cinemateca debiera ser siempre una cartelera alternativa, ¿no? Mm. Pero entiendo la situación en la que está, y que ahora de pronto te da, o sea, una cosa es, no puedes vivir criticando sin tampoco entenderlo, ¿no? Entonces yo entiendo que la Cinemateca, para subsistir, necesita pasar películas taquilleras, pero de hecho apoyan más que otros lados en el momento que tú necesitas algo, pues están dispuestos a darte la mano, ¿no? Creo que lo que la gente confunde, y muchos colegas confunden y se enojan con la Cinemateca, es cuando quieren que les dé todo gratis, todo. O sea, lamentablemente en la vida hay que darse cuenta que todo cuesta, ¿no? Y que la Cinemateca, si te pide algo, pues hay que hacer, más bien si se puede trabajar de manera conjunta con ellos. Habría que Mm. cambiar algunas políticas o ajustarlas más que cambiarlas, no lo sé. Pero sí me gustaba mucho la Cinemateca antes. De hecho, iba a ver desde cosas como, recuerdo haber ido a ver, por ejemplo, cosas que no las voy a ver en otro cine, el concierto de Sui Generis filmado en el Luna Park el Ah, año ¿en setenta y serio? cinco Fue Ah. hermoso, porque una semana dieron la parte uno, la otra la parte dos. Luego recuerdo haber ido a ver El Padrino
cuando ya no estaba en cartelera, ya la había visto. He ido a ver películas así un poco de... He visto Juana de Arco, que era una película, pucha, de un primer plano durante casi una hora y más, densa, de mucha filosofía. Ujú. He ido a ver cine de Bertov, ahí, por ejemplo, El hombre detrás de la cámara. O sea, creo que si pudiéramos destinar una sala de la Cinemateca para que todo el tiempo tenga ese cine y podemos tener acceso para que de pronto las nuevas generaciones puedan ver en cine películas de Hitchcock, por ejemplo, ¿no? The Birds, este tipo de películas, sería hermoso poderlas ver en la Cinemateca, Sí, ¿no? O sea, tiene sus ciclos, pero tiene sus son muy ciclos, pero son cortos. muy cortos. En Sí. cambio, si tuviéramos una sala permanente que te vaya dando sin necesidad de llegar a hacer un ciclo, de pronto dices, quiero ver algo de Akira Kurosawa y te vas ahí a la No, Cinemateca, sería increíble. hermosísimo, ¿no? O Sí, sea, ese tal vez es, ese tal vez es mi, no sé si es mi crítica, ese es mi pensamiento y mi sensación respecto a la Cinemateca, pues ¿no? ver los siete samuráis en cine es otra cosa, ¿no? Otra cosa, ver los siete samuráis, hay muchas películas, desde películas tan yo a veces, algunos colegas que quieren ser muy filosóficos me dicen, pero ¿qué puedes ver en Top Gun? Puedo ver mucho, hay concepto de ritmo, imagen, color. O sea, el cine tiene de todo, ¿no? Y esa es la libertad que uno tiene. Pero, ¿tú dirías que hay una falta de apoyo del gobierno hacia la cinemateca muy fuerte? Yo creo que el gobierno no apoya a nadie, pero creo que tengo una forma de pensar muy distinta. O sea, si yo rechazo lo paternalista, lo primero que voy a rechazar es pensar que me den, ¿no? O sea, Mm, creo que el momento que el boliviano cambie, yo soy boliviano, o sea, soy boliviano, soy peruano boliviano, ¿no? Nunca voy a dejar de ser peruano, porque el día que niegue mi raíz estaría totalmente equivocado. Y amo mi patria, ¿no? O sea, pero también soy boliviano. Y como boliviano te digo que hay una cosa que critico de mis compatriotas bolivianos. Es siempre el paternalismo, siempre que nos den, eso nos lleva a las situaciones tan trágicas y falsas que a veces se viven en cuestiones económicas y en cuestiones políticas, porque siempre estamos pensando que nos den, ¿no? O sea, hoy día pues, tienes las marchas, los bloqueos y tienes otro bloqueo por la Universidad René Moreno. A ver, fíjate esto, ¿no? Aquí quiero llegar. Tienes otra marcha por la Universidad René Moreno. ¿Por qué? Porque solo le están dando 68 millones de bolivianos para su presupuesto. Discúlpeme, pero váyanse a la mierda y empiecen a ser productivos. Te voy a poner un ejemplo. En las leyes que se hacen en los años 70 ya en el Perú, las universidades peruanas tienen que eh, dejar de recibir. No es de la noche a la mañana, eso va a pasar más o menos alrededor entre el 2035 y 2038. Pero tiene que ser autosustentables. A ver, ¿qué quiere decir autosustentable? Te pongo un ejemplo. Tú te vas a la Universidad Nacional del Altiplano, aquí en Puno, al otro lado, y ellos crecen y crecen cada vez mucho más y el gobierno cada vez les da menos, pero ellos tienen uno de los criaderos de vicuñas más grandes del mundo, ellos tienen cultivos de papa inmensos, tienen una procesadora de combustible, tienen su propio, allá se dice grifo, surtidor, y tienen su panadería, y tienen su, entonces, tú como estudiante puedes trabajar y te van a pagar ahí, y la universidad gana de eso. Entonces la vuelves mm, productiva, porque no se queden en tener la vicuña, se queden que tienen la vicuña, hacen el procesamiento de la lana, hacen procesos de investigación, entonces cambien el modelo, dejen de pedir y pedir, o sea, para mí eso creo que ese es uno de los grandes errores de Bolivia. pero respecto a nuestra industria, o sea, La industria del cine igual, tiene que dejar de pedir, tiene que empezar a generar. Sí sería interesante que se haga una cuota del cine, ¿no? Que no la tenemos, como sí. que cada entrada, eso sí lo tienes en los otros países, que te ayuden, pero no pensar en que por eso es que no llegamos más allá. Eso es muy distinto. Otra cosa sería que yo, por ejemplo, para mi película que quiera hacer, entonces
me apoyen con un porcentaje. No te olvides que hubo el CONACINE y no te olvides que se designó un monto muy grande de plata y se les dio, y hicieron una rosca. Eso es bien complicado en Bolivia, ¿no? Hicieron Ujú. una rosca y ahí están nombres que es mejor no decirlos porque están justo estos grandes directores de esa época y gente que es muy importante que se prestaron la plata y nunca devolvieron los fondos. Entonces, ¿qué hicieron? Ese dinero que era, ¿cuál era la idea? Yo te doy, te presto y tú con lo que promociones tu película vas a generar platita y vas a devolverme. Mm, Y no han devuelto, ni uno. ¿y uno? En No, el Conocine. entonces, sí, y el Conacine desapareció y ahora lo han vuelto el ADCine, pero esa deuda sigue pendiente hacia los cineastas, porque el Estado había dado. Entonces, ¿qué pasa si el Estado da y de pronto los cineastas, como en ese caso, la gastan, pero no la devuelven, perjudican a las nuevas generaciones? Entonces, creo que por ahí viene la cosa, hay que ser bien claros y bien honestos en que sí, el Estado no da, pero creo que dio y eso es lo que debíamos nosotros usar y hacerlo crecer, ¿no? Y respecto a la rosca que hay, Es muy jodida la rosca. Yo, por ejemplo, aquí, entre las cosas que pasan, hago algunos documentales, algunos spots, yo trabajo haciendo más postproducción de sonido para el extranjero, más que acá, más que acá, mucho más que acá. Ahí te estoy terminando de hacer, por ejemplo, claro, por cuestiones de contrato y privacidad, porque así nos marcan, estoy haciendo una serie de Netflix y estoy haciendo dos cortometrajes para la Argentina, ¿no? Eh, pero aquí no, porque siempre es la rosca, siempre es el amigo, siempre es el que, no, el que siempre hace. Y yo te digo, como una crítica muy dura, sí, el cine boliviano creo que ha mejorado en fotografía, no lo puedo negar, pero en sonido sigue siendo una porquería. ¿en serio? Sí, 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 todavía no. No he encontrado una película que te cuente con la banda sonora, o sea, todo lo que implica la banda sonora que te Mm, termine de contar. Siguen en lo mismo, o sea, mis colegas me critican, pero no me dejan hacer a mí nada. Yo repito, estoy haciendo diseño incluido para una serie en Netflix donde estamos utilizando un montón de detalles, ¿no? ¿Cómo ves el cine boliviano a futuro? ¿Tú crees que la rosca nos va a afectar demasiado? Creo que las nuevas generaciones me gusta que están saliendo de esa rosca, espero no se dejen meter. Por ejemplo, esas visiones de cómo poder hacer. Lo que ha hecho el Quiro me parece genial. El Quiro ha apostado por un modelo que en lugar de venir aquí está llorando, lo ha mandado a festivales afuera. Hay Ujú. gente que lo critica, pero que dejen de criticarlo, que hagan algo propio si quieren. El Quiro ha ido, lo ha presentado en festivales, ha ganado en algunos festivales y recién la gente está yendo a ver porque ganan Sí. festivales. Es muy pendejo, me parece genial. Yo lo felicito al Quiro por hacer eso. ¿Tú crees que el Quiro es como el San Ginés de esta época? No, no sé si San Ginés, porque es muy pronto. Yo no soy de endiosar a nadie porque eso te conlleva a errores, ¿no? A errores muy grandes. Te voy a poner un ejemplo que lo vivimos así. Yo siempre te voy a hacer paralelismos, no sé si te das cuenta, no solo Sí, te voy a hablar de cine, sino te hablo paralelismos para sí, comprenderlo mejor. Este muchacho que mete el gol en el anterior partido, no el de ayer, el Traseritos. lo endiosan y empiezan a hablar. No se dan cuenta que le están poniendo una carga, o sea, una carga emocional cuando tú, ay, todos lo entrevistan y que va a valer 100 millones de dólares, porque lo han dicho los periodistas bolivianos. No le están haciendo un favor, lo están poniendo para atrás. Entonces, si tú en este momento lo empiezas a endosar al Quiro, pues se va a vender al sistema, ¿no? Déjalo que haga sus cosas, dejen de endiosar a los que están haciendo cosas distintas y nuevos. Más bien que se cree una nueva generación con nuevas visiones, nuevas sensaciones. Pero si entramos en eso, vamos a estar jodidos. Ejemplo, ayer Bolivia goleada Sí, y el muchacho ese con mucha presión probablemente hubiera podido desenvolverse mejor si no hay presión. Si tu papá, ahí está otro paralelismo, si tu papá te dice, no, si no sacas las mejores notas, te empieza a joder, tú vas a estudiar con estrés, no vas a poder estudiar bien, de repente aprendes de memoria para un examen, pero no sirve eso. Lo mismo, si a un director de cine, a un guionista, a un, el que quieras, ¿no? Empiezas a poner una presión adicional, no tiene sentido, déjalo que fluya, déjalo que surja y deja de pensar en querer compararte. El boliviano tiende a querer compararse con los de afuera. Es la diferencia que tenemos nosotros los peruanos. Por ejemplo, una de las películas más taquilleras
fue Asumare, la uno, la 2 y la 3. Tondero Films ha estado apostando por cosas muy peruanas. En ese momento estaban en taquilla grandes películas de Hollywood y en Perú, ellas, si tú lees, vas a ver cómo le ha ganado y le ha volteado la taquilla. ¿Una película nacional? Claro, la película nacional. Y actualmente hay otra película que se me ha ido el nombre, que está haciendo lo mismo en Perú, volteándole taquilla en Perú. No sé si todavía va a llegar. De hecho, ha estado a sumar en Netflix, ha estado en eso, pero eso no es lo importante, digamos, ¿no? El hecho es que en Perú ha roto taquilla, ha roto audiencia, ha roto todo. Y entonces, si tú logras que primero en tu país logres romper eso, entonces creo que estás bien, ¿no? El otro modelo del Quiro no está mal, es perfecto. Vas, apuestas por afuera, festivales, o sea, no hay un camino, hay muchos caminos. Sí. Pero lo que no hay que pensar es que me den, que me hagan, hay que obligarlos a ir. Mucho del cine de San Ginés, la taquilla que tiene, voy a ser bien claro, sus últimas películas los han obligado en colegios a ir a verlas. Sí. Y eso no es apoyar a tu cine. Eso me pasó con Juan Azurduy cuando nos llevaron para ver a Juan Azurduy. Claro, y estás viendo más una obra de teatro filmada. Sí, Juan Azurduy es... O sea, soy crudo, ¿ah? Soy crudo, Sí. me odian, pero a mí qué me importa, que me odien, que se van a la mierda. Pero a ver, tú dices que en Perú sus películas son taquilleras. Acá no pasa eso. Es que tienes que hacer, no es porque Perú tenga sus películas taquilleras, lo que estoy queriendo decir es que hay que cambiar la visión del ciudadano, en este caso del boliviano, ¿no? Ujú. El boliviano, obviamente, no obligándolo, o sea, si tú los obligas a ver Juan Azurduy o lo que quieras, estás mal, porque no le estás enseñando su cine. Y eso es históricamente, ¿no? Amargo Mar es una peli muy interesante, técnicamente, si tú la comparas con películas. Repito, no estoy comparando con México, Argentina, que tenían ya una industria. Compara con el cine que se hacía en Chile, en Colombia, Ecuador. Tecnológicamente es inferior, técnicamente Mm. es inferior, pero es una película muy buena, que te propone buenas cosas. Probablemente podría ser mejor. Pero, ¿cuál es el error? Cuando tú llevas a los chicos, y te digo, tú en la Menix, los llevaron a los de la Menix Sí. a ver la película, y tú les preguntas, yo les he preguntado, no me estoy inventando. Mi esposa fue una de ellas, y yo cuando les he preguntado, ¿y qué viste? La verdad no sé, parecía bonito, pero estábamos más charlando, estábamos en otra cosa, porque no todo el mundo le va a gustar el cine. Entonces, puedes tú crear, formar este público, pero ¿cómo vas a formar público? Pues haciéndole, por ejemplo, ya mira, Engaño a primera vista. Es una película boliviana que ha tenido Fue éxito, ¿no? éxito. Se llama taquillera acá. Pero está bien. A mí me parece genial porque es una película y hablando con la Claudia el otro día que fue parte de la producción, me dice, sí, Mayo, y a mí me criticaron mucho. Le digo, ¿qué te importa que te critiquen? Está haciendo un cine para teenagers y estamos en nuestro derecho también los bolivianos teenagers de poder ver un cine de teenagers, estamos en todo. ¿Por qué vamos a ver siempre algo gringo? Entonces, eso es lo que tiene que cambiar, ¿te das cuenta? Si podemos Mm. hacer más películas que tengan que ver con todos los ámbitos y el que quiera hacer sus películas con una visión paternalista está bien. Y veamos quién vende más. Me encanta la película de la Denise Arancibia, por ejemplo, Las Malcogidas. Me encanta, a mí me gusta esa película, me gusta mucho. Me gusta. Y de pronto dice, claro, la Denise es tu amiga. Bueno, al final somos amigos y conocidos todos, pero cuando algo está bien hecho, pues al margen que sea tu amigo o enemigo, me ha pasado, no voy a decir el nombre de quién porque fue un tema muy complicado. Me invitó al estreno de su película y cuando salí me dijo, ¿qué opinas? Le dije una mierda. No me ha vuelto a invitar, no me habla más. Es un director boliviano que me aborrece, habla mal de mí. ¿Qué me importa? Pero yo fui honesto con él. En cambio, estoy seguro que si no me hubiera gustado las malcogidas y lo hubiera hecho a la Denise, no se hubiera enojado, seguiríamos siendo amigos. La conozco a la Denise y admiro su trabajo. Entonces, hay delgada línea que divide todo, que ese es el problema, ¿no? Y bueno, respecto a eso, ¿no? Hay una falta de desinterés de los propios bolivianos por su propio cine. O sea, he visto muchas películas taquilleras de Bolivia. O sea, Engaño a primera vista es una, pero
No he visto que una película boliviana se mantenga en el multi por más de 3 semanas. Es que ahí, presidente, es lo que te digo, hay que cambiar. ¿Por qué les han compuesto Lamento Boliviano? Y los bolivianos lo escuchan. Te voy a poner un ejemplo, no sé si esto te ilustre más. Cuando yo llego a vivir a Bolivia y vivo mi primer 23 de marzo, y digo, ¿qué están haciendo? Y me dicen, pero voy a cerrar nomás Ya. ay, y me dicen, ¿qué están haciendo? Les digo, ¿no? Y me dicen, estamos yendo al desfile para el Día del Mar. Entonces yo les digo, no entiendo, ¿están festejando una pérdida? O sea, ¿me entiendes? Sí, Lo sí, que hay sí, que sí. cambiar es el chip del boliviano. Sí. O sea, el boliviano tiene que cambiar su chip, sí o sí. O sea, eh, mis alumnos un día en el conservatorio me dicen, nos están robando el charango. ¿Quién? La Bachelet le ha regalado al Bono, al guitarrista, ¿cómo se llama? Al vocalista y guitarrista de YouTube. Y le digo, ¿qué se preocupan? Que le regalen. ¿Acaso te está robando el charango? Para empezar, el charango no es boliviano neto, es un concepto que viene europeo mezclado con eso. Ujú. Ahora, ¿quieres defender lo propio? Lo que sí puedes defender es regalarle a Bono un charango boliviano. Él al tocarlo se va a dar cuenta, es un buen músico, se va a dar cuenta claramente cuál es mejor. De hecho, los charanguistas peruanos, argentinos, chilenos, ¿dónde vienen a comer charangos? Aquí en Oruro, que son los mejores charangos del mundo. O sea, no confundas Vaya. una cosa con otra, ¿te das cuenta? O sea, nadie te va a poder discutir eso. O sea, si viene un peruano es un pelotudo, o viene un chileno, un argentino que te diga que ellos tienen mejores charangos, son unos pelotudos, porque es demostrable fácilmente que la calidad del charango boliviano es mejor. Pero que digan que el charango es exclusivamente boliviano, eso es falso, porque esto se da en una época que no existía ni Bolivia, no existía nada de esto, no existían estas fronteras, y es una mezcla de lo europeo con lo originario, si quieres ponerle un nombre. Entonces, son dos cosas muy distintas. O sea, no confundamos eso, ¿te das cuenta? El momento que dejemos de confundir, es cierto, entonces es así, ¿no? O sea, no tienes por qué estar peleando con ese tipo de cosas. Un día me discutía la que fue en algún momento ministra de Cultura, y me decía, pero ustedes los peruanos nos han robado la diablada. Entonces le digo, mira, te voy a decir una cosa bien clara. Averigua bien la fecha, yo te estoy dando las fechas aquí, las puedes ver. La iglesia de San Juan Bautista de Puno se hace en tal fecha, tú puedes verlos, ahí está. Y se hace para recibir a las danzarines de la diablada. Y cuando tú ves la iglesia del Socavón, se empieza a hacer como 8 años después y se termina 20 años después. Entonces, ¿cómo me puedes decir que yo te estoy robando algo cuando es algo del colla suyo y en ese momento éramos uno solo? Sí, no, sí. O sea, fundamentos. El problema con el boliviano es que no tiene fundamentos. O sea, no los busca, ¿no? Cuando no tienes, lo que te acabo de citar del charango, el fundamento es ese, la calidad. Nadie te va a discutir. Ese es tu fundamento. Pero no por querer sentirte patriota, defiendas lo indefendible. O sea, el charango no es de aquí, el charango es de la región, digamos, ¿no? El mejor charango es boliviano. Así, o sea, puntualizando eso, Ujú. si el boliviano cambia eso, pues yo creo que le va a ir mejor. Es un país hermoso, yo conozco y te aseguro que siendo yo peruano conozco más que el 99% o más de bolivianos conozco este país. Yo he ido no solamente a las ciudades capitales y no solo conozco Beni, Pando, he trabajado haciendo escuelas en todo ese lado, cuando era arquitecto, como fotógrafo, he viajado contando caimanes en la Amazonía, he ido navegando desde Santa Cruz hasta Cobija, he ido caminando por la cordillera, conociendo pueblos de lo que viene a ser desde El Salto, que está 2 horas más arriba de Camargo, hasta el Caraparí. O sea, he ido caminando de Potosí a Tarija, entonces conozco este país, Mi papá igual, hace cosas así. conozco, entonces Sí. claro, entonces tú le dices aquí a la mayoría de los bolivianos, yo les pregunto, ¿quiénes conocen Cobija? Aquí en La Paz, muy pocos, ¿no? Sí. Entonces, primero conoce tu país, primero disfruta de tus cosas, primero valora lo tuyo, pero para que valores lo tuyo tienes que realmente poder hacer. Yo tengo un problema con Bolivia, yo viajo harto, pero donde menos he podido viajar con mi familia, porque son viajes muy de aventura, que no va a llevar a mi hija que tiene 5 años, por ponerte un ejemplo, hoy en día mi nieta, porque ya mis hijas son grandes, pero
no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque de pronto me toca una marcha, me toca un bloqueo, me toca, Sí, entonces me ha pasado estando con el auto listo para partir a Santa Cruz, este día bloqueo y no fui, me fui a Perú. Me era más fácil, ¿no? sí. Y allá si te aparece y cuando veas noticias, han bloqueado tal lugar, tienes 20 carreteras para llegar a otro lado, entonces no hay problema. Ujú. En cambio aquí no, entonces Solo hay, pues, literal. básicamente hay una sola vía, digamos, ¿no? Sí. Entonces, creo que el boliviano tiene que cambiar eso. O sea, el cine boliviano tiene que empezar a mostrar esas visiones. Esto que estoy hablando, yo quisiera que lo muestren mis alumnos, las nuevas generaciones, que muestren esas visiones. Por eso es que cuando veo un cine distinto, repito, la última peli del Gori me ha encantado porque se aleja de ese estereotipo que tenemos, ¿no? Nosotros mismos le ponemos el estereotipo. Mm, Y respecto a una cosa más, la educación. El Sedenca me decía que no tenemos una buena educación cinematográfica. Aparte del ECA, ¿tú dirías que en otros lugares hay una buena gestión de cinematografía? O sea, buena educación cinematográfica. Yo creo que yo he celebrado mucho que la UMSA y el grupo Ucamau, lo que es la EAC, abran sus puertas para dar clases. Pero eso no tiene nada que ver con una educación cinematográfica. Me explico. Eso es aquí y en esas otras instituciones que son muy buenas, eh, van a venir y van a ir gente que ya está interesada en el cine. No, sí, me refiero a preparación, Entonces, pues me claro, confundí ¿no? entonces. Entonces, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, mi esposa está trabajando ahora este año, eh, mostrándoles ejemplos de la música y el audiovisual en un colegio que ella trabaja? O sea, lo que falta en la educación regular, es una formación en arte. Mm, O sea, sí, porque las clases de música se convierten en copiar y cantar himnos y las clases de educación cívica, no sé qué es lo que llevan. Yo no he estudiado acá, pero sí he sido un gran crítico. Soy ese papá que siempre se ha peleado con los colegios donde han estado mis hijas, porque mm, los veo demasiado incompletos y piensan que solo darles física, química y matemáticas es lo mejor. sí, Cuando son tan ineptos estos señores que ven la educación regular, que no se dan cuenta que tú al enseñarle arte, y no porque el mayo lo diga, tenemos ejemplo, cualquier país escandinavo, o sea, cualquiera de los tres de Escandinavia, ya sean Suecia, Noruega, ¿no? O puedes tú agarrar y ver su malla curricular. Para ellos es muy importante que los chicos sepan música, para ellos es muy importante que sepan de arte, para ellos es muy importante que sepan danza. ¿Por qué? Porque eso te desarrolla partes cognitivas de tu cerebro que están comprobadas y que cuando tú, por ejemplo, estás estudiando música, estás haciendo conexiones cerebrales que cuando tú puedas hacer física, química y matemáticas te va a ser más sencillo. Entonces, cuando te enseñan música es un lenguaje, cuando te enseñan lo visual es otro lenguaje, es como que te están enseñando idiomas. Si en los colegios, algunos tienen que sus concursos de cortometraje, sus cositas así, pero no está en lo regular. Si en lo regular tú les enseñas, pues vas a ver cómo van a empezar a apreciar. Te van a criticar al principio, ojo, porque cuando ellos salgan de la ignorancia audiovisual, van a criticar el cine boliviano sí. objetivamente. Va a ser duro, pero va a servir para que nosotros también trabajemos mejor y ellos puedan proponer mejores cosas. Una cosa respecto al futuro. ¿Tú crees que en el futuro sea más fácil irse a estudiar o hacer cosas en el extranjero que acá? Porque Lucamau, sus cursos son carísimos y la UNSA creo que dijo que iba a cerrar porque ya no, su parte de cinematografía, porque ya no hay empleo. Entonces están formando directores, están formando sonidistas, ¿no? Pero no hay empleo. ¿Tú crees que va a ser mucho más fácil irse a estudiar o prepararse a otro país que acá? Porque no hay un desinterés muy grande de parte del gobierno hacia nuestro cine.
Vuelves a tocar el tema del gobierno y repito, no pasa por el gobierno, no pasa por ningún gobierno, pero tal vez por una política de mejorar lo que estamos hablando, mejorar la Sí, educación, por eso, mejorar o sea, todo eso, ¿no? me refiero a eso. Pero cuando me hablas, por ejemplo, de la UNSA, creo que ellos en ese sentido cometieron un error, ¿no? O sea, yo hubiera hecho como la católica ha sido muy responsable cuando ha hecho su taller de cine, como ha sido muy responsable en su taller de música. No lo puedes abrir todos los años, tienes que abrirlo y tiene que ser un examen, es totalmente exigente. La gente que ha salido de la católica en cine es genial. De ahí tienes la Denise, Juan Pablo Richter, o sea, realmente vale la pena. Cuando tú haces esto masivamente, lamentablemente no puedes hacerlo masivamente. Nosotros como ECA tenemos 22 años y nos hemos ido inclusive adecuando a ciertas situaciones y nos adecuamos todavía, estamos dispuestos a seguir adecuándonos a muchas cosas de lo que significa el mercado tanto como de oferta curricular como de lo que significa la oferta laboral. Cabalmente ayer un papá me dice, ¿y tú me aseguras que hay trabajo? Le digo, yo no te aseguro que hay trabajo. O sea, no, tú no puedes ir a una institución a estudiar derecho, medicina y decir, ¿me aseguras? No. La gente que va a querer hacer algo lo va a hacer y lo va a hacer contra viento y marea. Lo digo por experiencia propia. Lo digo por gente que veo. De Kiro Russo empezó haciendo talleres con nosotros y luego él ha ido buscando su camino. Mm, Tengo en ese momento dos alumnos que están en la Argentina, que se han ido para buscar nuevas visiones. Y está bien. No sé si en el futuro va a ser más fácil. Yo nunca he visto que sea difícil irse de un país y irse a otro continente. Si te estoy diciendo que yo el año 84 me voy de mi país siendo aún adolescente, mm. tenía 17 años cuando fui de mi casa. No, no me he peleado, no, yo amo a mis padres, me llevo muy bien con ellos. Pero decidí yo ser, eh, a ver, creo que esto puede responder mucho todo, ¿no? Cuando yo empiezo a exigir, me refiero al ser humano, mi libertad, esa libertad que yo tengo para poder estudiar lo que yo quiero, hacer lo que yo quiero, va a depender de mi independencia económica. Y para mi independencia económica tengo que ser autosuficiente. Mm. O sea, si yo me hubiera ido a mis 17, les hubiera pedido a mis papás que me paguen todo, no hubiera sido independiente, seguiría siendo dependiente. Entonces, el mundo está abierto. O sea, yo no le veo, digamos, desde mi perspectiva, yo no veo cuando me dice, pero es que es lejos, es que es caro. Tengo anécdotas que yo he partido porque me gasté mi plata, me la gasté porque fue a un concierto muy importante en Buenos Aires, siendo adolescente, tenía 15 años, sí, 15 años tenía, y me gasté todo y tenía $10 y con $10 he llegado a Lima y he llegado con mis $10 completos. Entonces, se puede, o sea, se puede, o sea, ¿cuál es tu temor? Tu temor es tu comodidad. O sea, si yo te digo en Mm. ese momento, y esto yo lo hablé con un pianista, y te voy a contar un pianista muy reconocido, Rudy Franco, puedo decir su nombre, y me dice, pero es que yo quisiera ir a Lima y no tienes un contrato, le digo, pues vete a Lima. Lo tomó muy en cuenta y él estaba en aquel momento con la que era su novia, creo, y decidieron, oye, si vamos a probar. ¿Y cuánto tenemos? 200 pesos, veremos. Claro, pues si tú vas a pensar que tu pasaje aéreo, tu hotel de primera clase, el Rudy se fue hacia Lima y terminó dando conciertos y ganando plata allá. Y luego ya lo invitaban. O sea, la vida es así. O sea, tú no puedes estar, digamos, tratando de depender de que te den plata y no, es que esa es la visión precisamente que yo critico, que es paternalista, ¿no? Es que el mundo es un pañuelo. O sea, ¿dónde te quieres ir? ¿Yo? Sí, y en Finlandia, pues ahí está Finlandia. Puedes ir. No, pero es que mi pasaje, si ya pensaste así, estás mal. Pensaste, estás mal, o sea, porque estás pensando que tu papá o tu mamá te lo paguen, o que el gobierno te dé una beca. No, no pienses eso. Agarra un bus, sube y ve, y en el camino vas viendo y vas trabajando, trabaja. Tienes dos manos, dos pies, un cerebro, ojos, boca, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? No te falta nada.
de pronto decides hacer podcast en el camino y de pronto con los podcasts empiezas a generar plata. Sí, pero es que en Bolivia no genera, pero no pienses en Bolivia. Tú llegas a cualquier país, puedes firmar un documento donde te permiten firmar documentos dentro del país y puedes generar plata dentro de ese país. Yo lo he vivido aquí, ha llegado un chico polaco que bailaba, era bailarín, y le piden en Buenos Aires, le piden ayudar con la luz, y cuando no llega el fotógrafo le dice, tú vas a disparar esto porque la otra cámara va a hacer esto y tú solo controla la cámara, se enamora del audiovisual, él decide venirse aquí, él se llama el Karol Sarlek, ¿no? Decide venirse a Bolivia y viene y me busca y me dice, yo quiero estudiar acá, no tengo mucha plata, pero estoy así. Estando aquí he conseguido un montón de trabajo y actualmente está viviendo en Irlanda. Vaya. Y Entonces, no sabes los equipos que tenía mejores equipos que nosotros, que la ECA, y ha ido trabajando. Claro, para mí es difícil porque yo tengo que estar viendo temas impositivos, tengo que ver cuestiones de alumnos, y aún así, yo cuando estoy de director en la ECA, te lo pueden decir, te lo puedo demostrar siempre, le compro equipos, como eso tenemos hoy en día una red, tenemos Sony, tenemos Blackmagic, tenemos cosas que la ECA no tenía porque tengo esa visión y ese pensamiento, ¿no? Pues si estaría pensando que el gobierno me dé una cámara, seguiría pues, con una 5D, digamos, como gran cosa, ¿no? Y eso no es la idea. Y mm, aquí se puede, claro que se puede. El Caro lo ha hecho, ha vivido aquí año y medio, ha sido alumno nuestro, excelente alumno, pagaba puntual y ahí viene la otra cosa. El Caro ganaba y lo primero que hacía era pagar sus deudas, pagar su habitación, pagar su comida, pagar todo. Porque si tú solamente te empiezas a hacer, o sea, estás jodido, o sea, tienes que hacer eso. Pero el mundo está ahí, o sea, yo no le veo. Si a mí me dices mayo, y de hecho lo hago, ¿no? A mí el 2015 me botan del conservatorio y me botan de la ECA pensando que yo voy a estar sufriendo. Me hace la mierda, yo he sido más feliz, he estado trabajando muchísimo en Colombia, muchísimo en Argentina. ¿Y qué? En todo el año trabajaba 3 meses sumando y cada día de 8 horas, no, de 3 a 4 horas. Y ganaba 20, 30 veces. Lamentablemente la pandemia hizo caer eso, pero a pesar de eso yo tengo igual trabajos. ¿Y cómo hago eso? ¿Porque mis papás tienen plata? No, porque yo me alejé de mis padres tempranamente y eso no influyó para nada. Porque tengo cara bonita, no, soy feo, común y silvestre, ¿no? Porque soy alto, no, yo soy bajito, normal. ¿Por qué? Porque soy buena onda, probablemente eso ayude. Después depende de uno. Te voy a entonces, poner otro ejemplo. Cuando decidimos volver al arte y dejamos la arquitectura con mi esposa, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nadie nos conoce en el medio. Sí, nadie te conoce. Entonces voy, le pido permiso al David Hendel, le digo, David Hendel era el director de la Sinfónica, le digo, déjame hacer unas fotos. ¿Para qué? No, déjame hacer unas fotos, solo te estoy pidiendo permiso para poder tomar fotos de la Sinfónica. Y tomo fotos, en esta época se revelaban, le llevo y le entrego y le digo, aquí están. ¿Y cuánto es? No te regalo, le digo. Me llama a los 2 días, obviamente le dejo mi teléfono, me llama a mi teléfono fijo, a los 2 días me dice, Mayo, ven, quiero hablar contigo. ¿Cuánto me cobras por ser fotógrafo de la Sinfónica? Le doy mi precio, me dice, es muy caro. Si quieres, ya le había dado mi trabajo. 12 años he sido fotógrafo de la Sinfónica. vaya, entonces, Entonces, ¿dónde está el problema? Que yo me voy a sentar en mi casa, que me llame el David Hendel si no me conoce. para ti los nuevos cineastas se tienen que arriesgar. Claro, la gente no son los cineastas, cualquiera, y los cineastas con mayor razón. Entonces, cuando dicen que no hay trabajo, hay que buscarlo, hay que generarlo. El trabajo no te va a buscar, tú tienes que buscar el trabajo, y si no, te lo inventas. Pero respecto a la industria, como estamos en una rosca, tenemos que generar nuestra propia industria, Haz ¿sí? tu propia industria, cágate en la rosca, no quieras entrar a la rosca, salte de la rosca, que se jodan. Es una olla de grillos, que se jodan, haz tu rosca. Yo sí voy a estar queriendo entrar a la rosca, voy a estar queriendo que me den aquí trabajito para hacer una post de sonido. Hago ahí, algunos amigos me piden, Mayo, mira, tengo este documental, tiene este problema, tiene esto. A mí me llaman aquí en Bolivia más para arreglar problemas, ya se podría decir, me llaman cuando ya no hay nadie que les pueda arreglar y se los arreglo. Y de hecho hay uno que durante 5 años ha estado parado el proyecto y cuando yo lo he arreglado en la post de sonido ha terminado ganando un Amalia Gallardo.
¿no? Entonces están ahí, o sea, para mí el mundo es así, de simple, no le veo complicación. Entonces yo sí estoy haciendo, por ejemplo, estoy haciendo un piloto para una nueva miniserie de Netflix y, y claro, me han negociado la primera vez un precio bajito y lo aceptas.